nosotros hemos hecho varios cursos en situ. em, y la verdad es que hemos tratado de elegir o seleccionar con pinzas los temas que tocamos. Son los temas que más en el fondo hemos querido priorizar? Son aquellos temas que muchas veces son inconclusos en el fondo o que las personas frecuentemente quedan con muchas dudas después de una consulta médica y que son temas que afectan profundamente la calidad de vida en personas mayores. Y este es un tema de eso, ¿ya? Le voy a echar puras flores a Diana que me acompaña acá. Diana, en el fondo, em, aparte de tener muchos títulos nobiliarios en términos de estudio, em, también tiene una cercanía y una forma de abordar en el fondo desafíos en la vejez que no siempre son los mismos que en personas jóvenes. Y lo hace de una manera también muy directa, pero también muy cercana con sus pacientes. Y es una de las razones también por la cual le pedimos ayuda a estar en este seminario. Nos vamos a ir intercambiando en la presentación. Voy a ir hablando yo en unas partes y va a ir tomando preponderancia Diana en otras partes, dependiendo en el fondo, eh, donde más uno sepa o tenga más expertise. La idea es que nos demoremos 45 minutos y tengamos más o menos 15 minutos de presentación. Entonces, la depresión, a ver si hacemos recuerdo y tal vez para una generación mayor, en el fondo, hay que recordar que hablar de depresión es algo que no siempre ha sido, en el fondo, explícito o se hable sobre la mesa. Em, y hoy día las cosas han cambiado dramáticamente y hoy día hablamos mucho de salud mental, ¿ya? Y pese a hablar mucho de salud mental, hablar de salud mental en personas mayores no es tan frecuente. Sin embargo, después de la pandemia, este fue un tema, ya ha sido un tema persistente y noticias como esta en la página del Mercurio, la verdad es que la hemos visto. Ya más de un tercio de los adultos mayores sufre depresión tras 2 años de la pandemia. Y es algo que en el fondo nos preocupa, pero no siempre en el fondo tenemos claro cuál es la importancia o cuáles son las características de la depresión en personas mayores. Hay una encuesta muy reconocida hoy día, que es la encuesta de Caja Los Andes con la Universidad Católica, que es la encuesta de calidad de vida en la vejez, y probablemente no, nos da la mejor información de en qué estamos en Chile en términos de salud mental en personas mayores. Vemos que obviamente un tercio asusta mucho, pero cuando desagregamos ese promedio, vemos que aquí los números son bien distintos en el tipo de personas mayores, en el fondo. Vemos que es muy distinto y la prevalencia es distinto a los 60 a 69 años que en el grupo de 80 años y más. Y es muy distinto en el fondo en distinto nivel educacional. Y lo que no logra capturar la encuesta de calidad del IAG es que cuando esto se asocia a enfermedades crónicas, cuando hay dolor, cuando hay dependencia, que son muchas de las personas que vemos en situ, estos en el fondo números aumentan significativamente. Y aquí quiero pasar de la experiencia del fondo del número a qué significa en el fondo vivir con depresión. Y la depresión hoy día sabemos que tiene un impacto muy significativo en calidad de vida. No vamos a abordar esto en presentación porque aquí podríamos irnos muy profundamente, pero en el fondo esto no solamente significa un resultado, un outcome de salud típico que podría ser como mortalidad. Existen suicidios en el fondo en personas mayores, pero también en aquellos, pese a que en algunas veces no llegue a un desenlace tan trágico como un suicidio, la verdad es que la experiencia de vida y la calidad de vida se ve absolutamente teñida cuando no abordamos correctamente esta enfermedad y es por eso que queremos tocarlo hoy día. Ahora, ¿por qué depresión en personas mayores? ¿Cuáles son? De aquí hay dos patitas que tenemos que conversar. Una son las causas biológicas. Aquí, durante el proceso de envejecimiento, en el fondo hay alteraciones en las redes neuronales. Nosotros tenemos una red que es literalmente una red de distintos circuitos neuronales que en el fondo están encargados de el procesamiento emocional, de la conducta, y aquí hay cambios de estas redes neuronales a lo largo del envejecimiento. También se ha hablado de una inflamación crónica, ya de lo que se llama inflammaging, que hoy día está muy en boga y hay muchos estudios en curso para entender cómo inflamación crónica y cómo enfermedades crónicas que generan inflamación
en el fondo, como puede ser el cáncer, tiene un impacto en otras áreas, como también en la cognición, como también en el ánimo. Y todo esto porque principalmente existe una inflamación en el tejido sostén neuronal, en lo que llamamos la microglía. ¿Ya? También hay, en muchas personas mayores, hay enfermedad vascular cerebral, hay enfermedad de pequeño vaso, las cañerías que llevan la sangre a nuestro cerebro, las más pequeñas en el fondo, muchas veces se ven, tienen enfermedad vascular, eso quiere decir que tienen placas de colesterol, tienen microinfarto, y eso también lleva a, en el fondo, alteraciones en la vasculatura que muchas veces se asocia por sí sola a, ¿cómo se llama? A lo que llamaríamos una depresión vascular. Y también en personas mayores hay asociación o coexistencia con enfermedades y síntomas. Hay síntomas, lo más evidente es el dolor crónico, que el dolor crónico tiene una relación muy demostrada, el vivir con dolor crónico tiene una relación muy demostrada con, en el fondo, síntomas depresivos. Ahora, todo esto que hice una pincelada es para decir que en el fondo hay causas biológicas que ocurren en el envejecimiento que se asocian a más síntomas depresivos. Pero obviamente las causas biológicas no son lo único ni siquiera lo más importante en el fondo de causas de depresión. También en la depresión hay un tsunami de cambios tanto sociales como psicológicos en el fondo que pueden gatillar la depresión y que los va a explicar Diana a continuación. Diana, tú me dices cuándo cambio la diapositiva. Sí, dale. Bueno, como decía Jorge, las causas psicosociales pueden tener tanto o más peso incluso que las causas biológicas. Lo principal que empieza a ocurrir en la vejez es que la persona empieza a experimentar una serie de pérdidas, ¿ya? Pérdidas múltiples. Algunas pueden ser duelo ante la pérdida de personas significativas que empiezan a fallecer, a veces amistades, ¿verdad? Pero también hay un duelo que llamamos del cuerpo, que implica el darse cuenta que tu cuerpo ya no es lo mismo que antes, hay un deterioro físico, empezar a experimentar quizás la existencia de enfermedades, el dolor crónico, por supuesto, que es un factor de riesgo en ese sentido. La pérdida de autonomía también en algunos casos es un duelo muy importante. Y todo esto va a suponer algunos cambios en el entorno, a veces cambios también importantes a nivel familiar, que sin duda predisponen a una persona a la depresión. También tenemos el aislamiento y ese es un factor que de todas maneras lo vimos muy claramente en la pandemia, cómo el aislamiento generó, sobre todo en el grupo de personas mayores, un aumento en la depresión de una manera increíble en el fondo. O sea, el ser humano necesita de sus vínculos y la persona mayor necesita de sus apoyos sociales, de sus vínculos significativos. Entonces, cuando una persona mayor, por la razón que sea, por enfermedad, por duelo, por distintos tipos de pérdida, empieza a aislarse, ese es un factor de riesgo tremendamente importante. Por otro lado, la persona mayor enfrenta un gran desafío que es la necesidad de redefinir los roles, ¿no? O sea, el hecho de jubilar, por ejemplo, implica que la persona que ha tenido un rol laboral durante gran parte de su vida y que a veces ha definido un poco quién es la persona o cómo se define, ya no lo tiene ese rol. Entonces, eso implica que tiene que empezar a construir un nuevo rol que a veces no es tan sencillo y que implica para algunas personas incluso un vacío en cómo llenar el tiempo. A su vez también empiezan a ocurrir algunos cambios en los roles familiares, porque muchas personas mayores por distintas razones a veces pasan de haber sido cuidadores, por ejemplo, de hijos, etcétera, a tener la necesidad de ser cuidados por otros. Y eso implica un cambio de rol importante y a veces este cambio de alguna manera altera muchísimo la identidad de la persona y conlleva síntomas o sentimientos en realidad de inutilidad. La dependencia a veces en ese sentido cuesta también asumirla para algunas personas. Y por otro lado también, y no es menor, los desafíos que se empiezan a generar a nivel familiar o en la vida en general, en la convivencia intergeneracional, cómo la persona mayor empieza a sentir que de alguna manera va quedando fuera
cómo empieza a sentir que hay una brecha con otras generaciones que le dificulta la comunicación, por ejemplo, cómo me comunico con los nietos, es un tema que a veces surge en la consulta, cómo me comunico con mis hijos cuando a veces también me sobreprotegen y no me dejan hacer cosas. Entonces empiezan a ocurrir algunos desafíos que a veces es difícil en el fondo enfrentar y que exigen en el fondo una mayor ayuda. En el fondo, por un lado también tenemos la tecnología que ha generado una gran brecha con las personas mayores y una dificultad a veces para integrarse, para asumir estos cambios. Y eso conlleva sentimientos como de inadecuación, que son importantes. Entonces, dentro de todas esas cosas tenemos estas causas muy importantes, ¿verdad? Como factores de riesgo en la depresión. En esta etapa de la vejez empiezan a ocurrir, por otro lado, aspectos que son bien importantes, no todo es riesgo, ¿no? Em, Hay una búsqueda de sentido, ¿ya? Que se empieza a generar desde el individuo, desde dentro del individuo, propiciado probablemente por procesos que Erickson llamaba procesos de integración. Esta necesidad de reconstruir la identidad, ¿no es cierto? De integrar el pasado, de alguna manera ir haciendo las paces con lo que ha sido la vida de la persona. De alguna manera también implica asumir los errores, asumir los cambios de dirección en la vida y reconciliarse con eso, asumir los pendientes también. Entonces, esa búsqueda de sentido y de integración empieza a generarse y es un desafío, por supuesto, implica en el fondo una activación de procesos internos a nivel psicológico que llevados bien, en el buen sentido, pueden llevar justamente a alejarse de la depresión y construir una vida llena de sentido también, o sea, tener propósito, ¿no? Por otro lado, también encontramos en esta etapa una fuerte necesidad de espiritualidad y trascendencia. Muchas personas mayores empiezan a apoyarse fuertemente en su fe, o bien también empiezan a pensar en qué es lo que han legado en sus familias, qué es lo que han dejado a otras generaciones, qué es lo que han enseñado en sus trabajos. Em, y por lo mismo a veces tienen esa fuerte necesidad de ser acompañados emocional y espiritualmente. No es casualidad que muchas personas mayores quieran hablar de la muerte también, de cómo se están preparando para eso, en la medida que la persona empieza a experimentar que el tiempo que queda por vivir ya no es tan extenso como puede ser a los 20 años. Y qué significa la vida para mí. Y eso es un sentido muy profundo y espiritual en el fondo, lo digo en un sentido muy amplio, mucho más allá de la religión, por supuesto. Por otro lado, sabemos que hay un tema que es el de desarrollar proyectos significativos, ¿verdad? Que es un fuerte protector contra la depresión, porque desarrollar en el fondo actividades con propósito no es llenar la agenda ni hacer por hacer, no es meterme en cada taller que encuentro, sino en el fondo empezar a encontrarme con las cosas que de verdad me interesan en la vida y empezar a programarlas con propósito, ¿ya? Que puede ser desde acudir a un grupo de ayuda, desde una paciente, por ejemplo, que se inscribió en un taller de escritura y encontró una beta artística, digamos, a través de la escritura que no sabía que tenía y a la vez con eso empezó también a procesar algunos aspectos de su vida, puede ser algo muy bonito, ¿sí? Bien. Entonces, en el fondo quiero mostrar que en la vejez no solamente tenemos riesgo, no solamente tenemos depresión, no solamente tenemos este aspecto negativo, sino que el individuo presenta desafíos psicológicos y emocionales que pueden ser llevados de buena manera y eso supone, por supuesto, una adaptación a las pérdidas. Ya, como ya veíamos antes, supone que la persona no solamente se resigna ante las pérdidas, sino que es capaz de ir adaptándose a ellas, aceptándolas como parte de la vida, y eso va desde el tema del duelo de los seres queridos, ¿verdad? Del ir perdiendo a lo mejor en algunos momentos la salud, o la autonomía o de cómo se pierden algunos roles sociales, pero se pueden construir otros. Implica también, como veíamos en la diapo anterior, la revisión de la vida, la capacidad o la posibilidad, ¿cierto?,
de integrar la historia personal de uno, de hacer las paces con la vida, de aceptar lo que uno ha vivido, de reconciliarse con todos los aspectos de la existencia de uno y asumir en el fondo que lo que se ha vivido lo podemos estar conformes. Esa parte es muy importante. La búsqueda de sentido también, que implica lo que hablábamos antes y que Víctor Frankl habló también en uno de sus libros, ¿no? Que tiene que ver con encontrar un propósito, un sentido para lo que estamos viviendo, ya sea positivo o negativo. Incluso en la enfermedad o en las historias o en las fases más negativas de nuestra vida, tenemos la capacidad como seres humanos de mirarla con perspectiva y encontrar un sentido para aquello. Y eso implica una búsqueda activa desde lo espiritual, ¿no? En el fondo es una etapa donde el hacer, que en la etapa adulta estamos haciendo muchas cosas, cede el paso, y esto es muy junguiano, ¿no? Cede el paso al ser, al encontrarme conmigo mismo, quién soy, qué cosas me gustan, qué cosas son importantes en esta etapa para mí, cuáles son mis sueños ahora, ¿ya? Y implica también esto del duelo y ir resolviendo todos los duelos que se van presentando y la necesidad de validación del dolor emocional o de las emociones en general. Y para eso la persona mayor tiene el desafío de aprender a expresarse, aprender a manifestar sus emociones, no guardarse todo para adentro. Otros desafíos importantes que empiezan a aparecer son sociales también y relacionales. La jubilación, como ya mencioné anteriormente, implica todo un reordenamiento, ¿verdad?, de la vida. O sea, lo que ha sido la vida organizada en torno al rol laboral pasa a cambiar, ¿ya? Y eso supone para muchas personas una dificultad importante, pero a su vez la posibilidad también de mirarlo en positivo y de enfrentarse a la libertad de tener tiempo, la libertad a lo mejor eh, de recuperar actividades que eran interesantes o le gustaban a la persona y no pudo tomarlas o desarrollarlas eh, por el trabajo, ¿no? Y así encontramos personas mayores, me ha tocado ver algunas que les encantaba tocar el piano y por distintos motivos no pudieron, en el fondo en la vida laboral, desarrollar eso, continuar con eso, y por lo tanto vuelven a clases de piano. Porque eso quiero también mostrar que no, digamos, podemos seguirnos desarrollando, el desarrollo es continuo, es un trayecto de vida a lo largo de toda la vida. Ya nuestro cerebro es muy plástico en ese sentido y tenemos la posibilidad de seguir aprendiendo y seguir cambiando a lo largo de la vida. En cuanto al tema de la soledad y el aislamiento, la viudez para las parejas es uno de los hitos que enfrentan, que es de los más duros, ¿no? Y que supone la vivencia interna de soledad. Pero si bien la persona mayor se enfrenta más a esta experiencia subjetiva de soledad, eso no necesariamente tiene que conllevar en un aislamiento. O sea, es importante en el fondo en ese sentido activarse y reducir el aislamiento. Al contrario, empezar a buscar más redes de apoyo, ¿ya? A veces la movilidad reducida o el hecho de sentir que somos invisibles socialmente es uno de los factores que contribuye a ello, ¿no? Pero cada vez más estamos rompiendo paradigmas en relación a las personas mayores y estamos reconociendo, yo creo, poco a poco, quizás un poco lentamente, pero el aporte que pueden seguir entregando las personas mayores en nuestra sociedad. Por el lado de la intergeneracionalidad hay un desafío importante y pueden haber dificultades en ese sentido, en cómo se comunica la persona mayor con otras generaciones, si se siente reconocida o no también por otras generaciones. Y hay a veces también un fuerte edadismo o discriminación por edad en eso, en hacia las personas mayores. Hay muchos programas intergeneracionales que se han desarrollado justamente para ese fin, para unir a las personas mayores con jóvenes y de esa manera se ha visto que se puede combatir este edadismo. Y de buena manera, o sea, al final las personas mayores han sido jóvenes también y cuando la persona mayor se deja de vincular desde la brecha, desde la diferencia, es capaz de alguna manera de interesarse por el otro y a su vez el joven en la persona mayor. Está esa posibilidad. Yo creo que
es importante relevarla bueno, hemos visto muchos casos en realidad en la clínica, lo hemos conversado también con colegas de la importancia de favorecer estas redes intergeneracionales cada vez más. Hay desafíos existenciales también y espirituales, hablábamos recién de la trascendencia, de la preparación para el final de la vida, que eso es importante, y en ese sentido una recomendación para la familia es escuchar cuando surjan estas necesidades de hablar justamente del final o de lo que quiero para ese momento, ¿ya? En el caso de la persona mayor. Porque a veces no se escucha, porque no queremos pensar en la muerte, porque no queremos pensar en la posibilidad de perder a una persona, pero es importante, ¿ya? Yo he tenido pacientes con los cuales he conversado de esto, hemos trabajado este tema del miedo al final, a la muerte, y si bien es algo como en desarrollo que hay que trabajarlo bastante en algunas personas, en la medida que se expresa va disminuyendo la ansiedad. Y por otro lado, el desafío también es ir aceptando la vulnerabilidad, que vulnerabilidad no significa debilidad, significa encontrarnos al final con esa parte que es tan humana, ¿no? De ser vulnerable y por tanto la necesidad de saber pedir ayuda, de conectar con los otros. Gracias, Diana. Yo siempre digo que en la vejez como hay un tsunami de cambio, que digo a mi paciente, es como probablemente tuvimos miles de cambios en la adolescencia y nos cuestionamos miles de cosas en la adolescencia y teníamos un hacer durante toda la vida adulta y este tsunami de cambios que significa cambios del día a día, de los roles sociales y cosas muy prácticas. Muchas personas me dicen, pucha, volví a vivir con mi marido que estaba todo el día en la oficina y ahora tenemos que aprender a volver a convivir juntos. O sea, también hay una cosa muy práctica de estos cambios. Ahora, voy a volver a la enfermedad, en el fondo, voy a volver a la depresión. Yo creo que está concuerdo completamente lo que dice Diana, que aquí no lo podemos plantear desde la enfermedad, tenemos que dar esta idea del desafío. Pero también es importante entender la enfermedad. Cuando existe depresión en personas mayores, lo que nosotros conocemos de la enfermedad y los que está escrito en los libros, los que nos enseñaron a nosotros en un pregrado de medicina, está muy definido a la expresión de la enfermedad en personas jóvenes, donde hay una expresión de síntomas que son predominantemente emocionales. Me siento profundamente triste, me aíslo en mi pieza, tengo la habilidad emocional, lloro, no tengo ganas de hacer las cosas que hacía anteriormente. Durante la vejez, la misma enfermedad tiene una expresión que es distinta, que los síntomas emocionales son menos floridos y toman importancia los síntomas que llamamos somáticos, aquellos síntomas físicos. Y una depresión se puede expresar como pérdida de peso, tengo problemas para dormir, tengo quejas de memoria porque estoy más inatento, tengo mayor dolor porque mi interpretación del dolor en el fondo está alterada y tengo mayor impacto sobre el dolor. Estoy irritable, etcétera. Son síntomas que son completamente distintos. Y por lo tanto nosotros clínicamente desde el punto de vista geriátrico, cuando vamos a preguntar por depresión, no preguntamos solamente por la parte emocional, no preguntamos solamente por estoy triste, preguntamos por estas últimas cosas, preguntamos por estos síntomas físicos que, vamos a conversar más adelante, muchas veces se atribuyen solamente al hecho de la vejez. Se atribuye erróneamente que la vejez viene con irritabilidad, que la vejez viene con problemas de sueño. Y por lo tanto, lamentablemente, diagnosticar depresión en personas mayores es más difícil porque muchas veces erróneamente se atribuye a lo que normalmente esperaríamos para una persona mayor. Pero es muy importante tener en cuenta que la misma enfermedad se expresa de maneras distintas en distintas etapas de la vida. Ahora, el mensaje es claro. La depresión no es parte del envejecimiento. Es frecuente, hay desafíos, pero no es parte del envejecimiento. Porque cuando abordamos adecuadamente todos estos desafíos, en el fondo, pues,
puede ser una etapa maravillosa. Eso no quiere decir de pintarla en el fondo la sala de color rosa, ni decir que no hay ningún desafío. Está lleno de desafíos, lleno de desafíos. O sea, todo lo que habló en el fondo Diana, más tengo enfermedades, cómo vivo saludablemente con estas enfermedades, tengo en el fondo, muchas veces se asocia a problemas económicos también. em, en fin, en el fondo existen estos desafíos que son significativos. Pero esto no quiere decir que el envejecimiento es igual a, en el fondo, a personas mayores. Y quiero decir otra cosa, que en el fondo, para envejecer saludablemente, estos son uno de los temas que uno aborda. En el fondo, cuando uno habla de envejecer saludablemente, eso no quiere decir no tener desafíos, no quiere decir no tener problemas, no quiere decir no tener enfermedad, quiere decir que yo lo abordo, lo trato y en el fondo sobrellevo adecuadamente todos estos factores que pueden ocurrir durante el envejecimiento. Entonces, la depresión no es parte del envejecimiento, pero lamentablemente muchas veces es subdiagnosticada porque la expresión clínica es distinta. Dale. En ese sentido, es súper importante detectar algunas señales de depresión. En esta diferencia que mencionaba Jorge entre la depresión en mayores y la depresión en jóvenes, los familiares o las personas cercanas cumplen un rol que es preponderante. O sea, si a nivel familiar empezamos a observar cambios en la conducta de la persona mayor, cambios en su rutina, es decir, se levantaba temprano y de repente se empieza a levantar a las 12, a la 1 de la tarde, no se quiere levantar, a veces anda en pijama todo el día, o empieza a cambiar su expresión emocional, antes andaba contento, contenta y de repente se le empieza a ver más serio, más seria. Ojo, el mismo tema del aislamiento, que ya lo hemos conversado un poco, también es importante. O sea, si la persona mayor se juntaba con amigas para jugar bridge o se juntaba en el club de personas mayores, se reunía con amigos, ya no lo hace, también ese factor de aislamiento es algo que debe llamar la atención. Por otro lado, los cambios en el sueño y la alimentación. Si de repente empezamos a ver que la persona mayor empieza a dormir muy poco, le cuesta dormir, se queda viendo tele hasta súper tarde en la noche, después al otro día durmiendo casi todo el día, o bien duerme demasiado también. Eso es un cambio que tenemos que como familiares estar atentos. Y la alimentación, por supuesto. O sea, me ha tocado ver personas mayores que ese es uno de los cambios que empiezan a notar. Ya no me da hambre, no tengo ganas de comer, no me motiva. Antes me encantaban los dulces y ahora ya no me dan lo mismo. ¿Ya? Eso es un factor que también hay que observar. Y el autocuidado personal. ¿Cuánto la persona mayor se sigue cuidando a sí misma y cuánto no? De repente, mujeres que han sido toda la vida buenas para arreglarse, que les gustaba ir a la peluquería y ya de repente lo dejan de hacer, se empiezan a descuidar, o hombres que siempre andaban impecables y de repente ya como que ni siquiera se preocupan mucho de su aspecto físico, eso también debe llamar la atención. Por otro lado, también el notar que a nivel familiar que la persona mayor empieza a abandonar las actividades que antes le gustaban. Si a lo largo, digamos, de esta etapa era bueno para hacer cosas, arreglar cosas, así como en la fotografía que aparece, era bueno para andar en bicicleta, o le gustaba hacer manualidades, le gustaba siempre estar pintando y de repente abandona todas las cosas que antes le gustaban, también hay que poner ojo. Y por supuesto también el factor que tiene que ver con el pensamiento y el enfrentamiento a la vida. Si empezamos a ver que un familiar mayor empieza a andar negativo, ya no quiere hacer cosas, se conversa con él o con ella y todo le parece negativo, el país está mal, el mundo está pésimo, ¿verdad? Son factores que tenemos que notar a nivel familiar. Entonces, en ese sentido, una recomendación súper importante tiene que ver con favorecer a nivel familiar conversaciones abiertas, sin miedo también, de preguntar cómo te sientes de verdad, ¿no? Ese cómo te sientes bien y listo, sino de verdad interesarse por el otro, una escucha activa y sin prejuicios, sin lanzar esto que muchas personas mayores me refieren en la consulta. Es como que la familia le digo que estoy mal
y me dicen, no, pero sube el ánimo. Entonces, eso de alguna manera invalida la parte emocional y la persona mayor se cierra. No, no quiere seguir hablando de eso porque inmediatamente se le invalida eso que está experimentando en vez de generar un colchón, un soporte emocional para abrir una conversación, para favorecer la expresión también de lo que está sintiendo. El hecho de notar también que un familiar empieza a faltar a sus citas médicas o no se hace controles hace mucho rato, que incluso empieza a dejar sus tratamientos, ya ni siquiera dice para qué me voy a tomar estos medicamentos cuando tiene ya enfermedades crónicas, por ejemplo, hipertensión, diabetes, y empieza a dejar sus medicamentos, es algo también que debe llamar la atención, ¿ya? Y entonces, nuevamente una recomendación es atender también a sus dolores físicos, que muchas veces no son solo físicos, sino también a veces implican un tema emocional de fondo y también a las quejas cognitivas. Como decía Jorge, a veces la tristeza no es el síntoma prevalente en las personas mayores, sino que son otros, son más la apatía, a lo mejor son más las dolencias físicas, etcétera. ¿Mm? Dale. Ahora, a cualquier edad, a los 20, a los 60, a los 70, a los 100, la depresión tiene tratamiento, ¿ya? Y quiero ser muy enfático. Los estudios son muy consistentes en que en el fondo, la tasa de respuesta es muy similar a pesar de todas estas cosas que estamos hablando, que pueden sonar como más complejas, una depresión a los 100 años, a los 80 años y a los 20 años tiene una tasa de respuesta similar, ¿ya? Lo que sí hay en el fondo de diferencia es que la tasa de respuesta puede ser un poco más lenta y los medicamentos en particular pueden demorar un poquito más en hacer efecto, pero se trata. Y créanme, los cambios en calidad de vida son brutales. Ahora, hay que reconocer que el tratamiento, cuando hablamos de tratamiento, tiene tres patitas. Ya están en el fondo, medicamentos por un lado, pero también está la terapia, que vamos a ver qué significa terapia. De repente tenemos como unos fantasmas de qué significa terapia, poca claridad de qué significa eso. Y hoy día tenemos que decir que hay estudios muy consistentes que el ejercicio, en el fondo es el ejercicio más rutina, que cumple un rol fundamental, muy parecido en implicancia y en efecto que los fármacos, ¿ya? Y por lo tanto ya no podemos hablar de que esto es solamente una pastillita de la felicidad o solamente ejercicio, solamente terapia, sino que entendemos que el tratamiento de la depresión en personas mayores requiere un enfoque integral y que es personalizado, pero multidisciplinario. Es decir, esto es uno a uno con cada persona y un poco cada componente va a tener características especiales para cada persona, pero en general, en el fondo, esto es una mesa de tres patas y probablemente cuando nos enfocamos o en solamente una pata va a quedar coja la mesa, ¿ya? Y vamos a integrar las intervenciones médicas, psicológicas y sociales. Diana, cuéntanos Sí. un poco qué significa, quítanos estos fantasmas de qué significa terapia, porque yo creo que para muchas personas hablar de terapia de repente es como una cosa media críptica. Mm. Todavía, de hecho, Jorge, todavía escucho eso de no venía el psicólogo porque pensaba que era para los locos, ya que eso ya ha ido cambiando afortunadamente. Hoy en día el tratamiento psicológico es una patita muy importante de esa mesa que mencionaba Jorge, que es el tratamiento a la depresión. La depresión tiene tratamiento a cualquier edad. Y la psicoterapia, en el fondo, para desmitificar esta idea que a lo mejor nos quedó de lo freudiano, donde había un terapeuta y una persona acostada en un diván y solamente se conversaba, ahora todo esto ha ido cambiando, ¿ya? En el fondo, la APA, que es la Asociación de Psicología Internacional Americana, define que la psicoterapia en el fondo es un trabajo colaborativo entre el profesional cualificado y el paciente, donde se utilizan procedimientos que están validados, que se ha visto que son efectivos para ir trabajando en construir hábitos, conductas saludables, en propiciar cambios a nivel relacional, por ejemplo, comunicacional, en favorecer calidad de vida, en mejorar el autoconocimiento. O sea, es una terapia que hoy en día la entendemos como un proceso activo
donde de hecho algunos enfoques ni siquiera hablan de pacientes, sino hablan de que el cliente, el usuario, tiene que ser activo en este proceso. O se va construyendo, co-construyendo, ¿verdad? En el fondo soluciones, alternativas para ir saliendo también de estos procesos como la depresión. Entonces, una de las terapias que tiene bastante evidencia en el trabajo de depresión con personas mayores es la terapia cognitivo-conductual. El foco de esta terapia va a ser modificar los pensamientos negativos que muchas veces se encuentran en la depresión. Patrones de pensamiento que tienden a mirar lo catastrófico o solamente lo negativo de la vida o de sí mismo, como con una fuerte autocrítica, de evaluación, ir modificando esos patrones que muchas veces son distorsionados y a la vez fomentar conductas que sean saludables. Y en ese sentido, esa psicoterapia trabaja mucho con la activación conductual, la importancia que es de no quedarse apático y sin hacer actividades, sino al contrario, activarse y movilizarse y tener actividades con propósito, ¿ya? Una de las terapias también que se utilizan bastante, la otra terapia es la de reminiscencia, que es una técnica en realidad, y que tiene que ver con usar la narrativa en el fondo como yendo para atrás, como de recordar la reminiscencia, ¿no? Recordar lo que ha sido la vida y empezar a validar esta vida y este trayecto recorrido y empezar a proporcionar con eso un significado distinto a la historia de vida. No solamente quedándose con lo negativo, sino valorando los aspectos positivos de la misma. A su vez, hay bastantes intervenciones grupales que se han desarrollado en el tratamiento psicológico y que son también muy efectivas, ¿ya? Generalmente vemos mucha documentación al respecto porque de Estados Unidos, donde se hacen bastantes intervenciones grupales, en Chile probablemente bastante menos, pero en ese sentido los grupos de apoyo, los talleres, las actividades desarrolladas con personas mayores a nivel grupal son muy efectivas. Y una de las razones es que para la persona mayor es importante reconocerse en el otro, saber que se le escucha y en estas actividades grupales obtiene eso. Por otro lado, también en esas intervenciones grupales se da cuenta que no es el único o la única que está viviendo ese tipo de situaciones, sino que se siente acompañado por los otros también en lo que vive, lo que experimenta. Y por otro lado, también la psicoeducación familiar es tremendamente importante, sobre todo porque hay algunas condiciones médicas, digamos, de salud que requieren que también se convoque a los familiares y se les haga partícipes del tratamiento, tanto cuidadores como familiares, que se les haga partícipes del proceso terapéutico, entendiendo que ellos también pueden tener un rol activo en ayudar a la persona también a mejorar. Dale. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, como les decía, tiene como foco de trabajo ir modificando estos pensamientos negativos, las distorsiones y las rutinas que no ayudan en el fondo a salir de la depresión. Fundamentalmente lo que hablábamos antes, que tiene que ver con el aislamiento y que tiene que ver con la pérdida de actividades. Esos son factores que la terapia cognitivo-conductual aborda directamente y en ese sentido desarrollamos desde la terapia compromisos también con el paciente, metas pequeñas las cuales se va avanzando en el fondo para ir haciendo que la persona se sienta más empoderada y vaya pudiendo salir de estos círculos viciosos. Y la efectividad es bastante alta, sobre todo en personas mayores con síntomas leves a moderados. Siempre es ideal la combinatoria con un tratamiento integral, por supuesto, y la activación conductual. Otra terapia que también se utiliza bastante para la depresión es la terapia interpersonal, ¿ya? Acá este modelo de terapia no se centra, perdón, tanto en la parte cognitiva o de pensamiento, sino más bien en las relaciones de la persona con los otros, ¿ya? Entonces en ese sentido aborda bastante lo que tiene que ver con duelo, con los conflictos interpersonales, con los cambios de rol y el aislamiento. O sea, lo mismo que decía Jorge, después de la jubilación hay muchas parejas que recién se empiezan a reconocer porque
durante un periodo solamente estaban, digamos, activas para hacer cosas y realmente se fueron distanciando de alguna manera y después de la jubilación empiezan a tener más tiempo el uno con el otro y empiezan a veces a existir conflictos. Y esta terapia también apunta a ir resolviendo esos conflictos relacionales. Valida también todo lo que son las pérdidas significativas que tiene que ver con personas, ¿no? Fallecimientos, etcétera, y apunta precisamente a ir reconstruyendo, ojalá, las redes de apoyo, que no solamente pueden ser familiares, sino también los vecinos, amistades antiguas que tal vez se habían perdido, cómo poderlas retomar, cómo poder hacer redes de apoyo nuevas también, ¿ya? Porque a esta edad también, a la edad mayor, también se puede formar amistades nuevas. Incluso me tocó conocer que una pareja se casó a los 83 años, se reencontró y se casó. O sea, es posible también reconstruir redes de apoyo y relaciones. También este tipo de terapia explora cambios en la identidad, justamente en relación al otro, ¿ya? Y la efectividad que tiene es muy útil en casos específicos donde la depresión está más bien relacionada a duelos, a viudez, a jubilación, a temas que tienen fundamentalmente que ver con los otros, ¿ya? Entonces esa es la validez de este tipo de terapia. ¿verdad? Y también usamos la siguiente, Sí, Jorge. Usamos la reminiscencia en terapia y el foco acá es fundamentalmente la revisión de vida, como les comentaba antes. Se utiliza bastante la reminiscencia a nivel grupal, donde la idea es poder validar la historia de la persona, fortalecer la autoestima, ir encontrando, ir haciendo este proceso de integración que les decía antes, de encontrar sentido a los caminos que se ha ido recorriendo, asumir los errores también, y que la vida no es perfecta, pero que aún así vale la pena haberla vivido, vivirla. Y esta terapia es muy utilizada en contextos de geriatría, de neuropsicología y de cuidados paliativos también. Se ha visto mucha efectividad de las terapias narrativas y de reminiscencia en este tipo de contextos. Incluso se utiliza bastante a nivel de LIAMS. Me ha tocado ver talleres, incluso de prácticas profesionales que se han desarrollado en el LIAMS, en establecimientos de larga estadía. También este tipo de terapia se puede utilizar con personas con demencia, incluso deterioro cognitivo, porque en esos contextos se puede adaptar también para favorecer la memoria de la persona, en el fondo su identidad, y mantener en el fondo estos recuerdos que generan lo que es la identidad y el vínculo con la propia historia. Y se puede utilizar objetos para favorecer la reminiscencia, es decir, fotografías, música de la época, objetos significativos que estimulen este proceso de recordar. Y la efectividad es muy buena también porque promueve el bienestar emocional también y sobre todo fortalece la identidad. Dale. Bueno, de todo esto, una de las cosas importantes que yo creo que hay que relevar es la importancia de la coordinación interdisciplinaria para mejorar de una depresión. El tratamiento integral es vital, ¿ya? Y poder coordinarse con otros profesionales es fundamental porque mejora el diagnóstico, mejora el tratamiento también, ¿ya? Muchas veces la depresión es distinta, es atípica, decimos, y es silenciosa. A veces no nos damos cuenta que existe la depresión en la persona mayor. Entonces, es esta mirada conjunta del médico geriatra, por ejemplo, junto con el psicólogo, el kinesiólogo, eventualmente otros profesionales de salud, terapeuta ocupacional o la enfermera incluso, facilitan el darse cuenta de que algo le está pasando a esa persona. Hay cambios que están indicando que hay una depresión, entonces mejora la capacidad diagnóstica y mejora también el tratamiento. Y ahí se puede combinar, como decíamos antes, la combinatoria entre psicoterapia y farmacoterapia, apoyo familiar, actividades grupales es muy importante. Y a su vez, esta coordinación interdisciplinaria permite también que el paciente pueda formar un vínculo con los profesionales fuerte. Y eso es importante también porque se le está dando el espacio
espacio para, digamos, darle la dignidad que requiere. Cuando el equipo trabaja unido, el paciente se siente más acompañado, más entendido, siente que se le está dando espacio para dar a conocer todo lo que le está pasando y que eso que le está pasando no es raro, en el fondo que tiene un tratamiento y se siente más comprendido. Y eso es fundamental. Y así también la persona mayor se puede sentir participando de su proceso de cuidado, participando también de sus tratamientos y entendiendo que la salud como una entidad amplia contempla todas las áreas de la vida, tanto la biológica como la psicológica, la social, etcétera. Los medicamentos también ayudan. Esto es conjunto. ¿Ya? Y cuando hablamos de medicamentos, quiero decir, en el fondo, principalmente nos enfocamos en los antidepresivos. Los antidepresivos, quiero transmitir en el fondo cómo funcionan. Yo sé que esto es medio técnico y de repente medio áspero, pero es importante entender de qué se tratan. Los antidepresivos funcionan la gran mayoría sobre los receptores de serotonina, aunque no todos los antidepresivos funcionan exclusivamente sobre los receptores de serotonina. Algunos también ocupan otros, en el fondo, receptores como los de noripinefrina. ¿Por qué serotonina? Porque la serotonina es la forma en que se comunican las neuronas que están más involucradas en el fondo de los circuitos emocionales. Esto se trata de básicamente fortalecer ciertos circuitos, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno da típicamente un antidepresivo, nosotros tenemos una neurona que se marca aquí en el fondo en azul, que se quiere comunicar con la neurona siguiente y libera serotonina. Y básicamente lo que hace en el fondo los inhibidores de recaptación de serotonina es que hacen que se inhibe la recaptación y que quede más serotonina en el espacio de comunicación y por lo tanto potencia su impacto. Ahora, esto genera en el fondo una serie de efectos a largo plazo. Ya esto no es solamente inmediato, yo no me tomo la pastilla y genero un cambio inmediato. Yo genero una desensibilización, en el fondo, desactivación de los receptores, en el fondo, presinápticos que están en la neurona que está enviando ¿cómo se llama? La señal, y en el fondo lo desensibilizo y permito que funcionen de manera, puedan liberar más serotonina. Genera neuroplasticidad. Esto, en el fondo, cuando yo le hablaba de redes neuronales, esto es la forma que se comunican las neuronas y esto es como ver básicamente las raíces de un árbol que está sano y las raíces de un árbol que en el fondo tiene enfermedades donde la cantidad de conexiones neuronales que hay en el fondo puede aumentar y cambiar. También hay normalización de circuitos emocionales y eso se mide con circuitos funcionales. Cuando yo hago en el fondo PET funcionales en el cerebro y mío, cómo está la activación de ciertas, en el fondo, circuitos cerebrales, veo cambios. Pero lo que quiero transmitir es que todos estos cambios que ocurren a nivel, en el fondo, físico-químico, no son cambios inmediatos, son cambios que ocurren en 3 a 4 semanas. Y por lo tanto, los antidepresivos no son medicamentos que cuando uno se los toma, voy a significar, voy a tener un efecto. Probablemente si me lo tomo voy a sentir efectos inmediatos que están más asociados a los efectos adversos, que ya los vamos a comentar, pero no a todos estos cambios neuronales que son a mediano o largo plazo. Y por lo tanto, el saber si me funcionó el medicamento o no me funcionó, demora semanas a meses. Y sabemos que esto está más cercano a las 2 semanas en personas jóvenes y está más cercano a las 4 semanas en personas mayores. Ahora también tienen efectos adversos, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? Los efectos adversos están principalmente porque no solamente las neuronas tienen receptores de serotonina, nosotros tenemos receptores de serotonina en todo el cuerpo. En el fondo tenemos los receptores de serotonina que se llaman los 5-HT, y tenemos los 5-HT1, los 5-HT2, tenemos los 5-H3 en particular, que están principalmente a nivel gastrointestinal, en nuestro intestino. Y eso, en el fondo, genera que cuando yo me tomo un antidepresivo, la primera reacción es, y esto depende del tipo de antidepresivo,
pero en el fondo puedo tener náuseas, diarrea, algunas molestias gastrointestinales que, dicho sea de paso, son muy intensas al principio, pero se van normalizando y disminuyendo a medida que pasan las semanas. También tengo disminución del líbido o dificultad para el orgasmo, que está muy descrito. Y, uy, están los números equivocados. Pero eso también en el fondo es el efecto sobre el rendimiento sexual. La verdad es que de uno de los efectos adversos que está, en el fondo, son más duraderos o que ceden menos en el tiempo y son en el fondo una de las cosas que persisten con los antidepresivos, pero es algo que en el fondo lo mencionamos porque también es clave para la expresión de calidad de vida de muchas personas. También el insomnio o la somnolencia, que esto depende del fármaco y depende de la persona, pero también el insomnio para muchas personas es un síntoma de la depresión y muchas veces cuando yo doy el medicamento, en el fondo también se puede solucionar. También en las primeras semanas puede haber una ansiedad transitoria, puede aumentar el nivel de ansiedad que al pasar de los días y semanas va disminuyendo y específicamente en personas mayores puede existir lo que se llama un síndrome inapropiado de secreción de la hormona en el fondo diurética, ¿ya? Y esto hace que baje el sodio, es medio complejo de explicar, pero nosotros típicamente cuando dejamos antidepresivo en personas mayores controlamos electrolitos plasmáticos, controlamos un sodio para evitar un efecto endocrinológico que puede ocurrir, en donde puede, en el fondo, bajar el sodio y eso generar confusión. Y por lo tanto, típicamente la administración de un antidepresivo conlleva que yo voy a controlar al mes si me funcionó y voy a controlar al mes con un examen de sangre, que son los antidepresivos. Ahora, una vez que funciona el tratamiento farmacológico, esto en el fondo hay que mantener. Nosotros sabemos que el riesgo de recibida, es decir, que vuelvan los síntomas depresivos una vez que yo suspendo el tratamiento, es particularmente alto en personas mayores y particularmente alto en el fondo cuando yo he tenido eventos previos de depresión en mi vida. Y típicamente decimos, si es que no hay eventos previos de depresión, vamos a mantenerlo 6 meses, un año. Y si es que en el fondo han habido 2 eventos, 3 eventos en la vida, probablemente lo dejamos de manera indefinida. No es esto hasta toda la vida, sino es que hasta que tengo contraindicación para usarlo o en el fondo tengo que suspenderlos porque los objetivos de tratamiento cambian completamente. Si yo no me tomo, estoy bien en el fondo, disminuí mis síntomas depresivos, estoy mucho mejor luego de una semana. Si yo me dejo de tomar el medicamento, probablemente no voy a sentir ningún efecto. Y eso da una falta de, o sea, una sensación como de seguridad, ¿ya? Y eso lleva a que muchas personas digan, bueno, ya no lo necesito, ¿ya? Pero quiero transmitir que la recidiva de los síntomas ocurre semanas a meses después. O sea, semanas a meses después de que me dejé de tomar el antidepresivo, en el fondo vuelvan los síntomas depresivos, ¿ya? Em, y por lo tanto, es muy importante aquí la consistencia con el tratamiento, ¿ya? Y quiero ser súper, en el fondo, directo, que estos son tratamientos de largo plazo. Y cuando funciona, uno se compromete por un mediano largo plazo. Ahora, perdón, ya no me acuerdo, iba a hablar yo de esto, parece. Tú. Perdona, perdona. Ahora, es muy importante que cuando, en el fondo, el antidepresivo también se ocupa como un puente. Cuando yo estoy muy deprimido, estoy en el fondo em, con, con el ánimo muy bajo, sin incentivo para hacer las cosas, es muy difícil generar en el fondo cambios conductuales. Em, y cuando uno mejora el ánimo, uno dice, bueno, el antidepresivo es la herramienta que también me va a ayudar a generar estos cambios de la conducta, estos cambios en el fondo, en general factores protectores que hablaba Diana, que me van en general a cambiar o modificar aquellos aspectos psicosociales o aquellos desafíos que comentaba Diana y que me van a generar rutinas más bien protectoras. Una de ellas es el ejercicio físico. El ejercicio físico hoy día, créanme,
tiene un impacto que es brutal. Se ha medido cuántos neurotransmisores en el fondo potencia el hacer ejercicio. Es casi comparable con un medicamento. También cambia aquellos factores que son percibidos como eh, en el fondo desafiantes en la vejez, como la pérdida de autonomía, la pérdida de autoestima, también reduce el riesgo de dependencias, que son puros desafíos que en el fondo están asociados a más síntomas depresivos durante la vejez. Y lo más importante es que también muchas veces me saca del aislamiento, promueve la interacción grupal y el vínculo social. Y también tiene un rol en el fondo la parte, en el fondo de sociabilización. De nuevo, evitar el aislamiento, somos muy catetes con esto porque realmente el aislamiento social está asociado demasiado fuerte a síntomas depresivos y deterioro cognitivo y físico. También valía la experiencia de compartir con otros, fortalece las redes de apoyo y mejora la memoria y el lenguaje, que en el fondo es real, mejora la parte cognitiva. Entonces, cuando ya resolví aquellos síntomas más significativos desde el punto de vista de depresión con medicamentos, no es el momento de decir ya estoy bien, en el fondo. Primero es un momento para decir no puedo dejar el antidepresivo y me voy de cajón a resolver estos temas que son tremendamente significativos y que probablemente me van a cambiar la aguja en cómo yo voy a experimentar mis próximos meses y años de vejez para adelante. Sí, de todas maneras, hay un rol también de lo que hemos hablado de tener los proyectos significativos en esta etapa. Yo voy a acelerar un poquito más el ritmo para lograr terminar porque sé que estamos justos de tiempo, pero ya hemos hablado de la importancia de los proyectos significativos, lo que tiene que ver con tener actividades que sean significativas, lo que los japoneses llamaban el ikigai, el sentido en el fondo de vida, el estar activos en la vida, comprometidos. Y puede ir desde armar un huerto, por ejemplo, desde escribir una autobiografía, participar en voluntariado, clases de yoga, en el fondo, lo que sea que empiece a otorgar un sentido diario, un para qué. Y eso son los proyectos significativos, que se vinculan con quien la persona es, con quien le interesa en el fondo, porque claro, cada persona es un mundo y es distinta, por lo tanto, cada proyecto tiene que ser adecuado a la persona. Dale. Hay un factor que también lo mencionamos siempre en el trabajo y el tratamiento con la depresión, que es la rutina. Tenemos asociado a la palabra rutina como que algo es fome, ¿no? Pero la rutina, aunque no lo crean, es un factor protector. ¿Por qué? Porque la rutina nos da estructura, nos da sentido. Y cuando las personas mayores jubilan, a veces justamente lo que echan de menos es esta rutina porque tienen este espacio libre en el fondo sin ninguna actividad. Entonces, el empezar a generar rutinas, obviamente, que tengan sentido para cada uno, permite organizar los tiempos y no esta cosa de que no sé cómo se me fue la semana si no hice nada, que a veces uno lo escucha en la consulta. Y el generar rutinas también evita la desorientación, especialmente cuando hay deterioros, fomenta la autonomía, ¿verdad? Y la idea es ir generando una rutina que contemple no solamente los deberes, es decir, ir al médico, ir al supermercado, hacer la casa, ordenarla, sino que actividades que sean interesantes y agradables para la persona, que refuercen la autoestima en el fondo, ¿ya? Y eso genera una cosa de reducir mucho la ansiedad y da seguridad emocional, ¿ya? Entonces es muy importante el tener esa previsibilidad de saber que, no sé, que hay un día que yo voy a clases de yoga, que hay otro que voy al taller con personas mayores, que hay otro que invito a mi familia, a mis hijos a tomar once. Es muy importante y me da estructura. Eso Y lo, el otro factor es el entorno, ¿ya? El entorno también se relaciona con la depresión. Como yo le explico a los pacientes, al final el entorno externo también se relaciona con lo interno, porque cuando vivimos en un desorden, al final en un caos, con muchas cosas pendientes, diarios sin leer por acá, qué sé yo, también eso nos genera una sensación de mayor incomodidad. Entonces es importante, ojalá, ir desarrollando espacios que sean estimulantes. La luz natural también es tremendamente importante. Por eso tenemos depresiones que se llaman estacionales, que tienen que ver con la luz, con la falta de luz. Entonces,
favorecer espacios que sean iluminados es muy importante, que hayan colores, que haya música, objetos significativos, que hayan espacios en el fondo como más despejados que favorezca poder invitar personas, otros espacios que a lo mejor podamos desarrollar un hobby como los materiales para pintar, por ejemplo, los hobbies. Todo eso promueve un sentido de propósito. Y generar también entornos con accesibilidad, sobre todo cuando hay necesidad de utilizar ayudas técnicas, sillas de rueda, por ejemplo, o los andadores. Necesitamos crear espacios donde sea fácil acceder y movilizarse y generar la autonomía necesaria. Y a veces eso implica hacer adaptaciones físicas también en la vivienda. Poner barandas o despejar las áreas o quitar algunas alfombras va siendo un factor importante también que puede proteger de la pérdida de autonomía, puede proteger de las caídas, puede propiciar en el fondo el dar seguridad a la persona y un entorno agradable en el que vivir.